legislativo? Es algo muy sencillo, es tomar una decisión respecto a si el próximo proceso de elección y selección de magistrados lo hacemos mediante un concurso de oposición. Y de esto lo que se desprende es hacer una modificación a la Constitución en su artículo 60 para que el próximo proceso tenga mayor certeza y objetividad y sobre todo, José Ángel, atender a las recomendaciones que hace la ONU, la OEA, el Comité Coordinador Nacional del Sistema Estatal Anticorrupción, el propio Sistema Estatal Anticorrupción, que establece, no se puede, como que si se encontró una cura del cáncer y no se quiere usar. Lo que propone es estas instancias tanto internacionales como nacionales y el Comité Coordinador es que el concurso de oposición ayude a tener mejores y mayores elementos valorativos y que lleguen los mejores perfiles. Este concurso de oposición es casi igual que hacer un concurso nacional, que fue el examen nacional para otorgar plazas de un neurocirujano. Yo les pregunto a la sociedad si no querríamos tener la certeza de que quien hace una intervención quirúrgica de esa magnitud, pues sea precisamente el mejor. Eso estamos proponiendo en el Congreso. Yo en mi carácter de presidente de la Comisión de Justicia y además presidente de la Comisión Especial de Anticorrupción, pues tenemos en la mesa que tomar una decisión. Nombramos de manera apresurada en una falacia de que urge poner ahí una persona sin perfeccionar el mecanismo de elección y sin atender estas recomendaciones, o al contrario, nos organizamos de una manera rápida y expedita a todos los diputados para hacer la modificación a la reforma a la Constitución del Estado, que dé un marco jurídico lógico para lograr garantizar la calidad de quienes impartirían la justicia en el Estado y sobre todo en el marco y el espíritu del combate a la corrupción. Entonces aquí está puesta en la mesa las propuestas. Hay un conjunto de diputados que valoran la velocidad sobre la calidad y hay otro que decimos que podemos hacer las dos cosas, apresurar estas reformas, hacer estas modificaciones a la ley que dé una certeza jurídica a que todos los aspirantes a participar pues se sometan a un concurso de oposición. Y qué mejor si los candidatos lo hicieran de manera voluntaria, porque además sería una muestra de que también suscriben estas recomendaciones a nivel internacional y nacional. Diputada, buenas tardes. ¿Y si se realiza este grupo de diputados que propone de hacerlo, pues sí, con cierta prisa, pero haciendo modificaciones a la Constitución, ¿sí les da tiempo para hacer ello? Sí, la reforma es simple y llanamente en el artículo 60 agregar, así literal lo digo, José Ángel, al auditorio, agregar el párrafo en la que se establece el concurso de oposición, que se constituye por un examen de conocimientos oral y un estudio de caso, una digamos sentencia en la que sean los elementos con los que se integra un expediente de valoración adicional a la autonomía que tiene el Estado, el Congreso del Estado, para definir, elegir, seleccionar a los mejores magistrados. Entonces es tan sencillo como agregar eso además de hacer una consulta a los distintos municipios, y podríamos pensar que esto se puede tener en 2 días, de tal magnitud que en cuanto sea publicado en el periódico, que eso ocurre 24 horas después, con mucha facilidad podríamos emitir, insisto, la convocatoria ideal. Estoy cierta que es la sociedad lo que solicita, que quienes van a impartir justicia sean los mejores perfiles, con alta capacidad de probidad, y que sea ya en un parteaguas en el estado de Jalisco, donde disminuimos o eliminamos en lo posible la discrecionalidad, los acuerdos políticos, las cuotas, porque estarían interviniendo en este diseño y aplicación del concurso de oposición las propias universidades, asociaciones civiles, el Comité de Participación Social y Consejo de la Judicatura. Esto nos permite involucrar a más personas en este proceso, que nos dé garantías a los propios diputados que al momento de su voto soberano y secreto pues se contenga ya con un expediente de valoración público que además fue construido por la intervención, insisto, de todas estas instancias que por algo fueron creadas, Josefina, este Comité de Participación Social, pues para esos efectos, ir impulsando nuevas formas
de diseñar retos jurídicos contra la corrupción. Está claro, diputada, que cuando existe voluntad política, el tiempo basta y sobra. Pero bueno, ese es el tema, cuando hay voluntad política. ¿Por qué quienes se oponen a que se lleve a cabo el proceso de esta manera se mantienen en esa postura? ¿Qué es lo que les mueve, lo que los motiva? ¿Las Pues cuotas partidistas todavía o qué es? Pues habría que preguntarles a ellos. Me parece que respaldados en una mayoría partidista contra el razonamiento, el diálogo, los consensos, pero sobre todo el aceptar que el país está cambiando, que el Estado de Jalisco está cambiando, pues simple y llanamente es llamarles a una voluntad también ética y moral, además de la política, porque no hay, desde mi punto de vista, ¿por qué no aceptar las recomendaciones, insisto, de la ONU, la OEA, el Comité Coordinador Nacional y el estatal del sistema estatal, que nos den respuesta a ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Dicen que hay prisa porque hay que poner ya al tercer magistrado de la Sala Superior de Justicia Administrativa, pero ojo, insisto, la ley orgánica de este tribunal establece que en la ausencia de un miembro deberá de participar un juez de la sala unitaria. Está explicado que no hay temor de que apliquen esta modalidad en la que puedan darle seguimiento y salida a todas las solicitudes en materia de anticorrupción. Entonces también es un asunto que tiene que resolver el propio Tribunal de Justicia y no omitir, y al contrario, que también los nuevos magistrados, estos dos que fueron ya nombrados, bajo un procedimiento que hoy no se quiere cambiar por algunos diputados, pues que demuestran efectivamente que están frente a un cambio estratégico para combatir la corrupción en el Estado. Entonces, eso es una falacia desde un punto de vista apresurar, porque hay que cubrir una vacante indistinto del perfil, indistinto del procedimiento para elegir. Diputada, ¿se puede poner nombres de fracciones, pues, específicamente, de quienes plantean este esquema para que se lleve a cabo de esta manera la selección por concurso de oposición? ¿Y cuáles fracciones no lo desean y quieren que mejor lo hagan ya por la vía de fast track? Bueno, puedo hablarlo a partir de la celebración de la Comisión de Justicia, en la que fue pública, estuvieron en medios de comunicación. Las fracciones que estuvimos a favor de incorporar el concurso de oposición como herramienta para la evaluación y selección fueron el Verde y el PRD. Quienes votaron en contra en esta ocasión fueron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Y de hecho quedamos empatados 3 votos contra 3 votos. Y esto propició que, de acuerdo a la ley, en el artículo 199 de la ley orgánica, se determina un tiempo, un plazo para estudiar y analizar las posibilidades de generar los consensos. Para esto, déjame decirte que también en mi carácter de presidenta de la Comisión Especial de Anticorrupción del Congreso, ya había dado seguimiento a un acuerdo del Pleno en el que se dice: instales en reuniones de trabajo entre las comisiones conjuntas de puntos constitucionales, justicia, la especial anticorrupción y las de igualdad de género, para que estudien esta propuesta, estas recomendaciones, más 10 iniciativas de ley de distintos diputados que han puesto en la mesa otros temas en relación al mejoramiento del proceso de elección. Por ejemplo, el tema de la paridad de género por sí misma ya es un tema 2 que hay que continuar. Pero de entrada, afortunadamente, esas mesas ya están instaladas, en este momento están trabajando los diputados de manera conjunta, y esperemos que lo antes posible apresuren un proceso para poder resolver lo que hoy aparece como un empate derivado de la Comisión de Justicia y que al contrario entreguen un resultado del análisis y el consenso en la que ojalá se promueva en prioridad atender el reclamo de la sociedad y perfeccionar el proceso, insisto, en primera instancia con un concurso de oposición. También podemos tratar elementos de paridad de género, entre otras cosas. Diputada, desafortunadamente el tema de la corrupción está presente en todos los rincones, y si hablamos de poderes, bueno, pues en los 3 poderes, en el Estado, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero su servidora sostiene
y no sé si coincide, y si sería la pregunta, si tiene algunos datos, que en el Poder Judicial es donde la corrupción campea por todos lados. Coincide, número uno, y si tiene datos para ello. Pues justamente la impartición de justicia es el corazón de un Estado de Derecho, es justamente en donde se debe prevenir y castigar cualquier acto en esta materia. Yo le llamo que es una autorreferencia, coincido contigo, el propio Poder Judicial no tiene todas las herramientas, los mecanismos y las garantías de que ahí están los mejores perfiles, las personas con mayor probidad comprobada. Pues sí, estamos atentando contra el Estado de Derecho, que es lo que nos da garantías de desarrollo en el Estado. Por ello, la importancia de que justamente en uno de los componentes más importantes del sistema estatal anticorrupción es perfeccionar, mejorar la calidad de cada uno de los procesos que tengan que ver con impartición de justicia. Coincido contigo, ahí es un punto eje, pero un parteaguas. El Congreso haría historia, yo convoco a mis compañeros diputados que saquemos esa reforma constitucional. Y si fuera el caso, tampoco limita de no hacerlo, que los propios aspirantes a ocupar ese cargo, de manera personal y voluntaria, suscriban el atender estas recomendaciones, insisto, de organismos internacionales y estatales, en donde ellos mismos, si van a aspirar a un puesto que se trata de combatir la corrupción, pues no empecemos también posteriormente a meter amparos porque la ley no lo dice, o sí lo dice. Lo dice la ética, lo dice una visión de altas miras, en la que, ok, yo participo de someterme a un concurso de oposición. Nada limita a que en esta ocasión el tercer magistrado sea elegido por los mejores elementos traducidos a la ley. Puntos constitucionales puede apresurar la lectura de ese el dictamen de esa iniciativa de ley que ya presenté precisamente de manera específica, modificar el artículo 60, o en su complementariedad, si podemos contar con la expresión voluntaria de todos los aspirantes, sería magnífico. Ahí se estaría viendo no solo la voluntad del Congreso, sino también de quienes aspiran a un cargo de magistrado en el Estado. Pues la propuesta suena interesante, diputada. Esperemos que se logren los consensos necesarios para que se lleve a efecto, porque vaya que pues hay muchas cosas que urgen. Llamemos a la sociedad, que participen, se pronuncien. Exacto. Es una tarea de todos. Muchas gracias. Muy amable, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Es la diputada Mónica Almeida del Partido de la Revolución Democrática. Con esto vamos a la pausa.